lo golpean y le dan muerte a tu hijo, ¿cómo te vas a sentir tú? Totalmente indignado, totalmente enojado. Pero ¿qué pasa si en una casa a tu hijo lo reciben bien? Y lo aceptan bien, y le dan de comer, y lo atienden como un regalón de la familia. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Obviamente tu corazón se va a alegrar, porque lo que hacen con tu hijo, ¿cierto?, lo hacen contigo. Amén. Lo que hacen con tu ser querido lo están haciendo contigo. Si a tu hijo lo atienden bien, si lo regalonean, si le dan las cosas que él pide y lo tratan bien, tú te vas a sentir a gusto también. Amén. Con el Señor es lo mismo. Dios se ira, se enoja cuando a Jesucristo lo rechazan. Escúchame, el Señor siempre está dispuesto, Dios está dispuesto a entregarte su amor. Dios siempre te está llamando, hermano, todos los días. Y hoy también te está llamando al corazón, y hoy te está haciendo una invitación. Y depende de ti cómo vas a salir de este lugar. Si vas a salir haciendo que Dios se alegre, alegrando el corazón de Dios, o vas a salir de este lugar con Dios en contra tuya, porque has rechazado a Cristo Jesús. La ira de Dios también se manifiesta y se aplica en contra de la falta de fe. Cuando alguien no cree, cuando alguien es incrédulo, cuando alguien persiste en rechazar las promesas del Señor. Aleluya. Cuando alguien persiste en desobedecer al Señor, en no creer en Dios, hermano, eso provoca que la ira del Señor esté en contra de él, que el Señor se moleste. Cuando nosotros desconfiamos de su palabra, cuando nosotros le damos poco valor a la palabra, estamos acá. Cuando nosotros le damos poco valor a los mandamientos del Señor, cuando nosotros despreciamos al Señor por otras cosas. Dijo el Señor: el que no deje padre, madre, hermanos, hijo, esposa, lo que sea, por mi causa, no es digno de seguirme, no es digno de ser mi discípulo. En una actitud furibunda, en una actitud de cólera, el Señor dice: no, si tú no eres capaz de dejarlo todo por seguirme a mí, entonces no me sigas, no me sirve así. Dios quiere de nosotros entrega completa. Cristo quiere de nosotros entrega completa. Quiere que nosotros creamos. Si tú crees en Cristo, vas a hacer la voluntad del Señor. El que no cree en el Señor no va a guardar su palabra porque no cree. El que cree guarda sus mandamientos. El que cree obedece a Dios. ¿Por qué lo obedece? Porque hace las cosas que Dios dice que tiene que hacer. Porque está allí aplicando actos de fe. Porque sabe que Dios va a responder la oración. Porque Él sabe que Dios sana, porque Él sabe que Dios provee, porque Él sabe que Dios está en medio de su casa, en medio de su hogar. Y ahí, porque Él sabe todas estas cosas, porque sabe, porque las cree, porque las aplica, porque es capaz de decir: no, Dios no me va a desamparar, Dios no me va a dejar, si yo busco su reino y su justicia, si yo voy a la casa del Señor, si yo estoy allí en medio de su palabra, escuchando, aprendiendo, dando a Dios lo que tengo que dar, entonces Dios también será fiel, porque su palabra así lo dice, que Dios es fiel, que Él está para responderte, que Él es, no que va a ser, no que fue, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es quien te sustenta, Él es quien está en ese lugar, Él es quien te da la vida, Él es toda razón de ser, Él es todo para nosotros, Él está en medio nuestro, Él está en ese lugar, Él está para bendecirte, y el que lo cree camina, y el que lo cree camina en esta palabra, y se desplaza, y deja las cosas a un lado, y le importa, como dicen por ahí, le importa un pucho lo que queda en la casa, no le da lo mismo, sabe de que en la casa del Señor le conviene estar, prefiere estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella, y lo que tenga que hacer le da lo mismo, porque pasa a segundo plano, porque en el primer lugar de su corazón está Cristo Jesús. A Dios le molesta mucho la falta de fe. Le molesta mucho. Cuando usted no aplica estos principios bíblicos, a Dios se molesta mucho. ¿Estamos acá, iglesia? Dios se molesta cuando usted dice: Él es mi sanador, Él es mi sustentador, y te das cuenta, hermano, y tú vienes y después de haber declarado esa palabra, dudas.
Hermano, ¿estamos acá? ¿Cuándo el Señor Jesucristo se molestaba con sus discípulos? ¿Cuándo? A ver, cuando dudaban. ¿Qué les decía? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando los discípulos dudaban, les decía, oh, tardos para oír, hombres de poca fe, incrédulos. No, le dijo a Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. No te lo he dicho una y otra vez, iglesia, que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso Dios se molesta, porque le dice, esto es A, B, C, D, E. Hágalo así, hágalo así, A, B, C, D, E. Pero usted no lo hace. Usted hace Z, Y, X, hace una cuestión nada que ver con lo que el Señor le está diciendo. El Señor le dice, guarda mi palabra, obedéceme, hazme caso. Prefiéreme a mí por sobre todas las cosas. Silencio, por favor, no converse, no converse. Obedéceme, hazme caso, entiende mis palabras, cree en mí y verás mi gloria. ¿Cómo se nota alguien que cree? Hermanos, ya lo dijimos. ¿Cómo se nota alguien que cree? Porque hace la voluntad del Padre. ¿Se nota alguien que cree por lo que dice? No, porque hay mucha gente que habla y dice, yo creo en Dios. Pero ¿cómo se nota de que tú eres de agrado a Dios y de que no estás provocando el odio en el corazón del Señor, el rencor, la ira, sino que estás provocando que Dios te ame cada día más? ¿Cómo lo notas? Haciendo, guardando su palabra. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Entonces, guardando su palabra. Avance, por favor. Busque ahí en sus Biblias, queridos hermanos. Busque, por favor, la palabra Deuteronomio 32, 22. Deuteronomio 32, 22. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo es la ira del Señor? Dice, porque mi ira es un fuego ardiente y arderá hasta las profundidades del sepulcro. Devorará la tierra y sus frutos y consumirá los fundamentos de los montes. ¿Cómo es la ira del Señor? Es fuerte. El Señor es digno de ser temido, porque Él, cuando se enoja, cuando se aira, dice, mira, que esta ira es ardiente y persigue hasta la gente, hasta su propia tumba y más allá. Y el amor del Señor es lo mismo. Cuando una persona cree en Dios, su amor le afecta a Él, alcanza su familia y le da la vida eterna. Y cree Él y será salvo Él y toda su casa. Y el amor de Dios no solamente afecta hasta, como lo leímos recién, hasta la tercera y cuarta generación, sino que dice que el amor de Él es por 1000 generaciones. Quiere decir que cuando Él se enoja, dice número 14, 18, el Señor dice, es lento para la ira. Al Señor le cuesta que lo cansen. ¿Aló? Al Señor, mira, para que alguien enoje a Dios, tiene que ser mucho. Dios es lento para la ira, pero Él llega un momento en que se colma y se cansa y Él aplica justicia. Hermanos, avance por favor en el capítulo 106 de Salmos. 106, Salmo, versículo 32. ¿Qué dice? Que también dice, le irritaron. ¿Quiénes? El pueblo de Israel, ¿cierto? Le irritó en las aguas de Meriba, dice, y fue mal a Moisés le fue mal a Moisés por causa de Israel. Israel cansó, colmó el corazón del Señor, lo aburrió, lo cansaron, lo aburrieron al Señor, a Dios, y tuvo que traer juicio. Dice que durante 40 años, hermanos, ellos anduvieron dando vueltas en el desierto.
y todos los que tenían menos de, ¿qué edad era? De 20 años, ¿cierto? Para arriba, todos ellos iban a morir en el desierto. Y los que tenían de 20 años para abajo, ellos solamente iban a entrar a la tierra prometida, a excepción de Josué y de Caleb, por supuesto, que dieron un buen informe con respecto a la tierra. Al Señor se cansa, hermano. No juegue con Dios. Por eso la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar significa ponerlo a prueba. Significa hostigar a Dios. A ver si Dios va a reaccionar mal conmigo. A ver si yo hago esto, Dios va a reaccionar de determinada forma u otra. No ponga a prueba al Señor. A ver cuántos cultos puedo faltar sin que Dios se enoje conmigo. No ponga a prueba a Dios en esas cosas. ¿Aló? Vamos a ver cuántas ofrendas dejo de dar o cuántos diezmos dejo de dar para ver cuánto Dios me aguanta. A ver. Esa es la actitud. Esa es la actitud correcta. No debiéramos ser a la inversa. A ver cuántos cultos tengo que venir para que el Señor cada vez me hable más. Para que el Señor me haga crecer cada día más. Si estoy viniendo un culto a la semana, a ver, voy a venir 2. Voy a hacer la prueba con 2. A ver cómo me va si vengo con 2. Y si estoy dando determinada cosa a Dios y digo ya, y si yo quiero que Dios me dé más, voy a añadirle entonces a mis ofrendas, a lo que yo doy, le voy a añadir un poco, a ver cómo me va. Esa debiera ser la actitud. Pero ¿cuál es la actitud normal de la gente? La gente quiere provocar el corazón de Dios y dice, a ver, ¿cuántas reuniones falto antes que quede la escoba? ¿Cuántas cosas dejo de dar antes que Dios reaccione contra mí y me toque con su mano? Esa no es la actitud. No provoque al Señor, hermano. Hermana, no provoque al Señor. No venga a la casa del Señor y aquí llénese de la palabra, y aquí se regocija, y aquí alaba, y aquí glorifica, y aquí dice, oh, gloria al Señor, aleluya. Y después, hermano, en casa usted hace otras cosas. No provoque el corazón del Señor con eso. ¿Estamos acá? Avance, por favor. La ira del Señor también se manifiesta en contra de sus enemigos y en contra de los enemigos de la iglesia. Escríbalo. El enojo del Señor está en contra de los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que no guardan su palabra. Los que no han recibido a Cristo se constituyen enemigos del Señor. Y también Dios se enoja, hermanos, contra los enemigos de la iglesia. Se enoja contra los enemigos de la iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que cuando alguien, ya estamos terminando, cuando alguien se molesta contigo, cuando alguien te provoca a ira, cuando alguien está enojado contigo, procura tu mal, entonces Dios dice, ey, momentito, este hombre o esta mujer no está sola, no está solo. A ver, ¿con quién se está metiendo usted? La palabra del Señor dice que somos la niña de los ojos de Dios, la pupila y el iris es algo totalmente delicado. Trate de tocarse el ojo adentro, a ver, haga el ejercicio, a ver si se va a poder tocar. No puede, porque es algo que está allí, es sumamente sensible. Así somos nosotros para el Señor. Es como que le estuvieran tocando sus ojos al Señor. Así por lo menos lo dice la Biblia, así lo creo yo también, que si alguien se mete con nosotros, que si alguien quiere hacernos daño a nosotros, a nuestra familia, es como que le estuviera tratando de tocar los ojos al Señor, provocando al Señor a ira, a celo, a enojo con nosotros. Amén, hermanos. Dios nos bendiga. La ira del Señor se manifiesta entonces contra la desobediencia, contra el pecado, contra la falta de fe, contra los enemigos del Señor y contra los enemigos de la iglesia. Escriba allí para estudiar en casa Juan 3:36 y Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17 dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Hermanos, la ira del Señor un día se va a dejar caer sobre esta tierra. Fíjate, dice que Él pisa el vino del lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Se fijan como las uvas. Dios lo tiene allí y en algún momento esto está fermentando.